Hay algo en tu historia que no encaja con la lógica humana, algo que no puede explicarse solamente con esfuerzo, casualidad o resistencia emocional. Porque si miras hacia atrás con honestidad, reconocerás que atravesaste situaciones que deberían haberte roto por completo, que deberían haberte dejado sin fe, sin dignidad y sin esperanza. Has sido rechazado en lugares donde entregaste lealtad. Has sido ignorado donde ofreciste amor. Has sido humillado en espacios donde trabajaste más que muchos. Y aún así, aquí estás, tal vez cansado, tal vez con el corazón marcado por heridas que nadie vio, tal vez con una sensación persistente de no pertenecer a este mundo como los demás parecen pertenecer, pero sigues en pie, no intacto, pero preservado. Lo que más dolió no fue únicamente la escasez económica ni las puertas cerradas, sino la constante sensación de ser diferente, de no encajar, de mirar la vida desde un ángulo que otros no comprendían. Desde niño sentías que algo en ti era distinto. Percibías ambientes, sentías energías, discernías intenciones antes de que se revelaran. Y eso, lejos de darte ventaja, te aisló. Intentaste adaptarte, intentaste seguir el ritmo del sistema, intentaste cumplir expectativas familiares, laborales y sociales. Sin embargo, siempre había una fricción invisible, una resistencia inexplicable que hacía que los caminos comunes no se sostuvieran en tu vida. Y en más de una ocasión pensaste que el problema eras tú. Pensaste que Dios te había olvidado. Pensaste que tal vez estabas defectuoso, que te faltaba algo que los demás sí tenían. Pero escucha con atención lo que voy a decirte, porque esto puede cambiar la forma en que interpretas toda tu historia. Tú no fuiste rechazado, fuiste separado. Existe una diferencia profunda entre fracaso y apartamiento. El fracaso destruye identidad. El apartamiento la preserva para algo mayor. Y si sobreviviste a lo que debía haberte destruido, no fue porque eras más fuerte que otros, sino porque había una protección que tú no veías. Hay vidas que caminan sin oposición espiritual. Y hay vidas que, desde temprano, generan resistencia en lo invisible porque cargan propósito. Tú eres una de esas vidas. Si estas palabras están resonando en tu interior, escribe en los comentarios: yo soy elegido. Respira, porque ahora vamos a entrar en algo más profundo. La extraña protección sobre tu vida. Cuando analizas tu trayectoria con calma, comienzas a notar un patrón que antes parecía casualidad, pero que ahora revela una estructura invisible que ha acompañado cada etapa de tu existencia. Las cosas salieron mal, sí. Perdiste oportunidades, sí. Personas te traicionaron, sí. Pero nunca fue el golpe final. Nunca fue la destrucción absoluta. Siempre hubo un límite. Hubo momentos en los que estabas al borde del colapso financiero, emocional o espiritual. Y sin embargo, algo ocurrió que cambió la dirección en el último instante. Una llamada inesperada, una puerta alternativa, una fuerza interna que te hizo retroceder antes de tomar una decisión equivocada. Una intuición que te salvó de una relación que habría sido devastadora. Eso no es suerte, tampoco es simple resiliencia, eso es protección selectiva. Porque no todas las personas sobreviven a lo que tú sobreviviste. Muchos enfrentaron tormentas menores y quedaron completamente quebrados. Tú enfrentaste vientos más fuertes y aunque quedaste herido, no fuiste aniquilado. La diferencia no está en tu capacidad humana, está en la marca que llevas. Los elegidos no son exentos del desierto, son preservados dentro de él. No son librados de la batalla, son sostenidos en medio del fuego para que el fuego no los consuma antes del tiempo perfecto. Tal vez nunca fuiste el favorito en tu familia.
Tal vez siempre fuiste el incomprendido. Tal vez te llamaron exagerado, raro, sensible, soñador. Pero mientras te etiquetaban, algo más alto te estaba guardando. Hubo decisiones que casi tomaste y que habrían cambiado tu destino para mal, pero algo en tu interior se activó y te detuvo. Hubo lugares que parecían oportunidades y terminaron cerrándose. Y en ese momento lloraste pensando que era fracaso, sin saber que era protección. Hubo personas que intentaron perjudicarte, pero sus planes no prosperaron. Existe un tipo de vida sobre la cual se establece una orden en el mundo espiritual: no tocar. No porque esa persona sea perfecta, no porque no cometa errores, sino porque carga un llamado que aún no ha sido revelado completamente. Y cuando hay un propósito que todavía no se ha activado, hay límites impuestos al ataque. Tú sufriste, sí, pero el sufrimiento tuvo fronteras. Lloraste, pero no perdiste la fe. Te aislaron, pero no pudieron arrancarte la sensibilidad espiritual. Intentaron desanimarte, pero no pudieron apagar la llama interior que sigue buscando sentido. Eso no es común. Eso no ocurre con cualquiera. Tu soledad fue aislamiento estratégico. Tu escasez fue entrenamiento. Tu incomodidad constante dentro del sistema fue evidencia de que no pertenecías a él porque estabas siendo preparado para algo que no puede nacer en la comodidad. Tal vez muchas veces te preguntaste: si estoy protegido, ¿por qué sufrí tanto? Porque protección no significa ausencia de dolor, significa límite en la destrucción. Significa que el ataque no puede cruzar una línea que fue trazada por el Creador antes de que tú entendieras tu propio valor. Y si hay protección, es porque también hubo oposición. Si hubo límite, es porque hubo intento. Si hubo preservación, es porque hay propósito. El odio invisible, que siempre intentó detenerte, si hubo una protección extraña sobre tu vida, también hubo algo más que te acompañó desde temprano y que pocas veces pudiste explicar con palabras. Una resistencia constante, una especie de oposición silenciosa que aparecía incluso cuando no estabas haciendo nada malo. Desde niño sentías que incomodabas sin proponértelo. No necesitabas hablar mucho para que alguien se sintiera incómodo con tu presencia. No necesitabas competir para que alguien te viera como amenaza. Había algo en ti que provocaba reacciones desproporcionadas. Personas que apenas te conocían te juzgaban. Autoridades que debían apoyarte parecían endurecerse contigo. Oportunidades que parecían seguras se desmoronaban sin explicación lógica. Y tú te preguntabas qué estabas haciendo mal. Intentaste cambiar tu forma de ser. Intentaste suavizar tu carácter. Intentaste volverte más pequeño para no incomodar. Pero la resistencia seguía allí. Con el tiempo comenzaste a notar que esa oposición no era solamente externa. Había luchas internas intensas, pensamientos que intentaban sabotear tu esperanza, temporadas de desánimo profundo que aparecían justo cuando estabas a punto de avanzar. Era como si cada vez que dabas un paso hacia algo significativo, surgiera una fuerza que intentaba frenarte. Y eso generó cansancio espiritual, un cansancio que no se cura durmiendo, un desgaste que no se soluciona con vacaciones. Es el agotamiento de quien ha luchado batallas invisibles durante años sin poder explicarlas. Lo que nunca te dijeron es que la oposición desproporcionada es señal de propósito desproporcionado. Las vidas comunes no generan tanta resistencia. Las vidas que no cargan nada relevante no despiertan tanta reacción. Pero cuando alguien lleva un sello, incluso si todavía no sabe cuál es su misión, su sola existencia incomoda estructuras invisibles.
No se trata de paranoia, no se trata de imaginar enemigos, se trata de comprender que en el mundo espiritual hay reconocimiento antes que revelación. Tú sentiste odio sin causa aparente porque había algo en ti que el sistema no podía controlar. Sentiste rechazo porque tu sensibilidad no se ajustaba a la frialdad de este mundo. Sentiste abandono porque tu profundidad incomodaba relaciones superficiales, y en muchos momentos creíste que estabas maldito, pero no estabas maldito, estabas marcado. Existe una diferencia profunda entre ser atacado por debilidad y ser atacado por potencial. Cuando el ataque es constante incluso en temporadas de silencio, cuando la oposición surge incluso cuando eliges retirarte, eso revela que no se trata de lo que haces, sino de lo que eres. Tu sola presencia carga algo. Tal vez por eso nunca lograste encajar del todo en estructuras rígidas. Intentaste trabajos tradicionales y sentías que algo dentro de ti se marchitaba. Intentaste seguir rutinas que prometían estabilidad, pero tu espíritu se sentía asfixiado, no porque fueras incapaz, sino porque tu diseño no fue hecho para permanecer dormido dentro de sistemas que apagan el llamado. El odio invisible que te rodeó no fue prueba de que estabas equivocado, fue señal de que eras diferente. Y no diferente por superioridad, sino por asignación. Hay personas que nacen para repetir patrones, y hay personas que nacen para romperlos. Los que rompen patrones enfrentan resistencia antes de entender por qué. Si estás escuchando esto y recuerdas episodios donde la reacción contra ti fue excesiva, donde la crítica fue más dura que el error, donde la exclusión fue más intensa que la razón, no lo minimices. Eso forma parte de tu historia espiritual. El enemigo no ataca lo que no representa amenaza. Y tú representabas algo incluso cuando no sabías quién eras. Muchos de los que te rechazaron no sabían explicar por qué lo hacían. Simplemente sentían que no podían confiar, que no podían acercarse demasiado, que algo en ti era distinto. Esa diferencia no era defecto, era identidad. Pero todo esto nos lleva a una revelación aún más profunda. Si hubo protección, si hubo oposición, entonces hubo reconocimiento. Y eso es lo que vamos a revelar en el siguiente capítulo. ¿Qué significa que incluso las tinieblas reconozcan a un escogido antes de que él mismo despierte completamente? Antes de avanzar, quiero que declares algo que rompa años de confusión. Escribe en los comentarios: mi vida no es casualidad. Y si sientes que la resistencia que enfrentaste tenía un significado mayor, declara también: yo fui marcado. Respira profundamente. Ahora vamos a entrar en una verdad que puede cambiar la manera en que entiendes cada batalla que enfrentaste. Y si mientras intentas comprender lo que está sucediendo en tu vida en este momento, surge la necesidad de profundizar aún más en esa sensación de que nunca fue un error, sino una separación con propósito, existe un pequeño material que desarrollé llamado El Código Secreto de los Elegidos, donde explico de forma breve y clara cómo reinterpretar tu historia desde una identidad restaurada y con sentido. Si esto resuena contigo, dejé este material disponible en los comentarios fijados. Cuando hasta las tinieblas reconocen a un escogido. Hay una verdad que pocos se atreven a considerar porque rompe la narrativa cómoda de la religión superficial y también la lógica fría del sistema. En el mundo espiritual hay reconocimiento antes de manifestación. Eso significa que, mucho antes de que tú comprendieras tu propósito, ya eras conocido en dimensiones que tus ojos no podían ver. Antes de que supieras nombrar tu llamado, ya había una conciencia sobre tu vida en el ámbito invisible. Y aquí es donde muchos se estremecen, porque implica algo profundo.
si hubo oposición estratégica, si hubo intentos repetidos de desánimo, de confusión, de desgaste, entonces no eras invisible, eras identificado. Cuando una vida no carga asignación relevante, el ataque es disperso, accidental, sin dirección específica. Pero cuando alguien ha sido separado para algo que aún no ha despertado por completo, la resistencia se vuelve personalizada. No fue casual que tus mayores crisis aparecieran justo antes de un avance importante. No fue coincidencia que, cada vez que comenzabas a recuperar esperanza, surgiera una circunstancia que intentara apagarla. No fue aleatorio que las temporadas de mayor claridad espiritual fueran seguidas por pruebas intensas. Eso no ocurre con cualquier persona. Hay un tipo de vida que, aún en anonimato, provoca vigilancia. No porque sea famosa, sino porque fue marcada. No porque tenga poder visible, sino porque porta un código que aún no se ha activado completamente. Y aquí está la revelación que puede estremecer tu interior. Incluso las tinieblas respetan límites cuando un escogido está bajo decreto. Quizás durante años pensaste que eras frágil porque llorabas, porque te dolía el rechazo, porque sentías profundamente cada traición. Pero fragilidad no es lo mismo que vulnerabilidad espiritual. Puedes ser sensible y al mismo tiempo estar sellado. Si los ataques contra ti tuvieron límite, si hubo momentos en que todo parecía listo para destruirte y sin embargo algo intervino, eso revela que hubo una línea que no podía ser cruzada. Hay historias que nunca llegaron a consumarse en tu vida. Hay accidentes que no ocurrieron, hay traiciones que no prosperaron. Hay decisiones que casi tomas y que habrían cambiado tu destino de manera irreversible, pero una incomodidad interna, una advertencia silenciosa, una sensación difícil de explicar te detuvo. Esa no fue solamente intuición, fue preservación. Cuando una vida está ligada a propósito, hay decretos que se establecen antes de que la persona sea consciente de ellos. Hay órdenes invisibles que dicen que el proceso puede doler, pero no puede destruir. Por eso sobreviviste a temporadas que habrían quebrado a otros. Por eso, aun cuando pensaste en rendirte, algo dentro de ti no permitió que lo hicieras por completo. Por eso, aun cuando dijiste que ya no podías más, aquí estás, escuchando estas palabras como si hubieran sido dirigidas exactamente a ti. Porque lo fueron. Tú no estás aquí por accidente, no encontraste este mensaje por casualidad. Cuando una palabra despierta algo antiguo dentro de ti, es señal de que no está creando identidad, sino revelándola. Y quizás ahora entiendes por qué siempre sentiste que había algo grande, aunque no supieras definirlo. No era orgullo, no era fantasía, era memoria espiritual. Hay una parte de ti que siempre supo que tu historia no sería común, que tu dolor no sería inútil, que tu aislamiento no sería permanente. Pero esa certeza convivía con dudas, con miedo, con cansancio. Ser reconocido en lo invisible no significa vivir sin batalla. Significa que la batalla tiene límites. Y si incluso las tinieblas reconocieron que no podían tocar más allá de cierto punto, eso significa que tu vida está vinculada a algo que todavía no ha sido plenamente manifestado. Eso nos lleva al siguiente capítulo, porque si hubo reconocimiento antes de tu despertar, entonces hubo algo que fue colocado en ti antes de que nacieras. Un código, un sello, una asignación que no comenzó cuando fracasaste, sino antes de que dieras tu primer paso. El código espiritual, sellado en ti antes de nacer. Para comprender completamente por qué sobreviviste, por qué fuiste protegido y por qué enfrentaste oposición desproporcionada, es necesario retroceder más allá de tus errores, más allá de tus decisiones y más allá incluso de tus recuerdos.
Tu historia no comenzó el día que naciste. Hay vidas que son resultado de circunstancias. Y hay vidas que son respuesta a un diseño. Tú no fuiste improvisación, no fuiste accidente biológico ni error de contexto. Fuiste intención. Antes de que alguien pronunciara tu nombre en la tierra, tu esencia ya era conocida en el ámbito espiritual. Antes de que fueras etiquetado como sensible, extraño, inestable o diferente, ya habías sido sellado con algo que no dependía de aprobación humana. Ese es el código. No es un talento visible necesariamente, no es un título, no es una posición social, es una configuración interna, es una sensibilidad que no se aprende, es una percepción que no se fabrica, es una inquietud constante que nunca te permitió conformarte. Desde pequeño sentías que había algo más, algo que no podías explicar pero que tampoco podías ignorar. Mientras otros se acomodaban fácilmente en estructuras rígidas, tú sentías que algo dentro de ti se comprimía. Mientras otros encontraban satisfacción en lo superficial, tú buscabas profundidad. Ese código te hizo diferente y durante muchos años malinterpretaste esa diferencia como defecto. Te preguntaste por qué no podías ser como los demás, por qué no podías simplemente aceptar lo que te daban sin cuestionar, por qué te afectaban tanto las injusticias, por qué sentías tanto el dolor ajeno, por qué las palabras tenían peso espiritual para ti. Lo que no sabías es que el código que llevas no fue diseñado para encajar en sistemas que operan sin conciencia espiritual. Hay personas que fueron diseñadas para funcionar dentro del orden establecido. Y hay personas que fueron separadas para traer conciencia, restauración y despertar. Estas últimas casi siempre atraviesan temporadas de aislamiento, porque su formación no ocurre en aplauso, sino en silencio. Tu soledad no fue abandono, fue resguardo. Tu proceso no fue retraso, fue preparación. Tu escasez no fue castigo, fue entrenamiento para que tu identidad no dependiera de recursos externos. El código espiritual que llevas necesitaba madurar lejos del ruido, lejos de la validación superficial, lejos de estructuras que habrían intentado moldearte antes de tiempo. Y por eso tu camino fue más solitario. No porque fueras indigno de compañía, sino porque eras portador de algo que debía preservarse. Muchos de los que crecieron contigo se diluyeron en la rutina del sistema, se adaptaron, se acomodaron, se resignaron. Tú no pudiste. No porque fueras rebelde sin causa, sino porque dentro de ti había una memoria que no te permitía dormir completamente. Incluso en tus temporadas más oscuras, cuando dudaste de todo, había una pequeña llama que no se apagaba. A veces era apenas un susurro, a veces era solo una incomodidad persistente, pero estaba allí. Ese es el sello. El sello no elimina el dolor, lo atraviesa contigo. El sello no impide que llores, impide que te pierdas definitivamente. Y si miras hacia atrás con honestidad, reconocerás que hubo momentos en los que casi te rendiste por completo, pero algo te sostuvo, algo que no siempre tenía explicación lógica, algo que no siempre era visible, pero que estaba presente. No fue fuerza mental, fue preservación del código. El mundo puede intentar redefinir quién eres. Las experiencias pueden intentar distorsionar tu identidad. Las palabras negativas pueden intentar perforar tu autoestima. Pero lo que fue sellado antes de tu nacimiento no puede ser anulado por temporadas difíciles. Tu diseño precede tu dolor. Y si tu diseño precede tu dolor, entonces tu propósito también precede tu fracaso. Nada de lo que viviste tomó por sorpresa al Creador. Nada de lo que sufriste anuló el plan. Nada de las humillaciones que atravesaste borró el sello.
Lo que parecía pérdida fue parte del proceso de separación. Lo que parecía atraso fue alineación silenciosa. Y ahora estamos llegando al punto crucial, porque un código puede permanecer latente durante años, puede estar protegido, puede estar preservado, puede estar incluso incomprendido por quien lo lleva. Pero llega un momento en que la preservación da paso a la activación. Y eso es lo que vamos a revelar en el siguiente capítulo. ¿Por qué, después de tantos intentos, nadie pudo tocar el núcleo de lo que eres? ¿Y por qué el tiempo de permanecer escondido está llegando a su fin? El tiempo de la activación. ¿Por qué nadie pudo tocarte? Has caminado durante años con preguntas que nunca tuvieron respuesta completa. Has cargado procesos que parecían no terminar. Has sentido que la vida avanzaba para otros mientras tú permanecías en una especie de pausa silenciosa, como si algo estuviera reteniendo el desenlace de tu historia. Pero lo que parecía retraso era resguardo. Lo que parecía estancamiento era alineación. Y lo que parecía abandono era en realidad una contención invisible hasta que llegara el tiempo correcto. Hay etapas en la vida de los separados que son de ocultamiento, no porque no tengan valor, sino porque lo que portan necesita madurar sin interferencia. Una semilla no es exhibida mientras está bajo tierra. Primero desarrolla raíz. Primero se fortalece en lo invisible, solo después emerge. Tú fuiste desarrollado en lo invisible. Mientras otros eran promovidos públicamente, tú eras trabajado internamente. Mientras otros celebraban resultados visibles, tú atravesabas transformaciones silenciosas. Mientras otros construían reputación, tú estabas construyendo resistencia espiritual. Y esa es la razón por la que nadie pudo tocar el núcleo de tu identidad. Intentaron herir tu autoestima, pero no lograron arrancar tu esencia. Intentaron redefinirte a través del rechazo, pero no pudieron borrar tu percepción espiritual. Intentaron hacerte creer que eras insuficiente, pero nunca lograron silenciar completamente esa voz interior que susurraba que había algo más. Hubo límites. Hubo una línea que no fue cruzada. La oposición llegó hasta cierto punto, pero no más allá. El desgaste fue intenso, pero no terminal. La tristeza fue profunda, pero no definitiva. Eso no fue casualidad. Cuando una vida está vinculada a propósito, el proceso puede incluir dolor, pero no puede incluir destrucción absoluta antes del cumplimiento del llamado. Puede ser probado, pero no eliminado. Puede ser sacudido, pero no desintegrado. Tal vez pensaste que simplemente eras resistente. Tal vez atribuiste tu supervivencia a tu carácter, pero la verdad es más profunda. Hubo una preservación que no dependía únicamente de ti. El tiempo de la activación comienza cuando la persona deja de interpretar su historia como fracaso y empieza a verla como formación. Mientras te viste como alguien que no encajaba, sufriste confusión. Cuando comienzas a verte como alguien que fue separado, la narrativa cambia. Lo que antes parecía vergüenza se transforma en señal. Lo que antes parecía debilidad se revela como sensibilidad estratégica. Lo que antes parecía atraso se entiende como preparación meticulosa. La activación no es un espectáculo externo inmediato, es un despertar interno. Es el momento en que comprendes que tu historia no fue desperdicio. Es el instante en que decides dejar de pedir disculpas por ser diferente. Es el punto en que ya no buscas validación en estructuras que nunca fueron diseñadas para sostenerte. Tal vez no sabes exactamente cómo se manifestará tu propósito. Tal vez todavía no ves el escenario completo, pero empiezas a sentir algo distinto, una paz firme. No euforia, sino convicción, no ansiedad, sino claridad progresiva.
Eso es señal de que el tiempo de solo resistir está terminando y el tiempo de comprender está comenzando. Nadie pudo tocarte en lo esencial porque lo esencial no era negociable. Nadie pudo destruir tu llamado porque no fue entregado por manos humanas. Nadie pudo borrar tu sello porque fue establecido antes de que el sistema supiera tu nombre. Y ahora, lo que fue preservado empieza a buscar expresión. No se trata de volverte otra persona, se trata de asumir quién siempre fuiste. No se trata de competir con nadie, se trata de caminar en coherencia con el diseño que te sostuvo incluso cuando dudaste. Tu historia no fue común porque tu asignación tampoco lo es. Sobreviviste porque estabas separado, resististe porque estabas sellado. Fuiste incomprendido porque estabas adelantado al entorno que te rodeaba. Y si has llegado hasta aquí, escuchando cada palabra como si describiera tu propia vida, no lo ignores. Hay momentos en que el espíritu reconoce lo que la mente apenas empieza a entender. Este no es el final de tu historia, es el final de una interpretación equivocada sobre tu historia. No fuiste rechazado. Fuiste apartado, no fuiste olvidado, fuiste preservado, no fuiste fracasado, fuiste preparado. Si algo dentro de ti está despertando ahora, escribe en los comentarios, yo soy escogido. Y declara con convicción, mi vida tiene propósito, respira. Lo que viene para ti no nace de la prisa ni de la presión, nace del tiempo perfecto. Y el tiempo perfecto nunca llega tarde.